Amigos de la comunidad Power Builder, hoy día quisiera compartir con todos ustedes una de las funcionalidades más importantes de las últimas versiones de la herramienta, la cual está dentro del área de mejora productividad en el IDE. Esta funcionalidad que acabo de mencionar tiene que ver con el control de versiones dentro de Power Builder utilizando SVN o Subversion. Así que vamos rápidamente a nuestra agenda de hoy. Conversaremos primero acerca de qué es SVN y qué consideraciones debemos tener para implementarlo en nuestros desarrollos con Power Builder 2019. Luego veremos cuáles son las funciones nativas SVN implementadas hasta Power Builder 2019 R3. Y finalmente veremos una demo. Acerca de SVN, ¿qué cosa es SVN? SVN o Subversion es un sistema de control de versiones centralizado, a diferencia de Git, que es un sistema distribuido. Los repositorios están distribuidos entre todos los desarrolladores y en este caso SVN es completamente centralizado. Aquí los desarrolladores pueden utilizar Subversion para guardar versiones actuales de código fuente, de archivos, de imágenes y que les permita hacer tracking de versiones antiguas, de directorios, de otros archivos inclusive, y algo muy importante, llevar un registro de quién, cuándo y por qué ocurrieron los cambios. Acerca del trabajo de Power Builder con SVN, es importante mencionar que SVN trabaja primero con un servidor, el cual se encarga de administrar los proyectos, administrar el repositorio central, y aquí nosotros tenemos implementaciones gratuitas que podemos descargar e instalar desde internet, como es el caso de Visual SVN, que tiene una edición gratuita, también Subversion Apache, que es completamente gratuito, y si queremos hostear nuestros proyectos SVN en cloud, tenemos opciones como Perforce, que tiene un SVN hosting. A nivel de herramientas de desarrollador que puedan permitir, por ejemplo, ver las diferencias entre un objeto Power Builder versus lo que está en una copia local de ese objeto, podemos utilizar Tordis SVN. ¿Sí? También es completamente gratuito. Con respecto a las funciones nativas SVN en Power Builder 2019 R3, es importante partir con la idea de cómo trabaja SVN. Les mencioné, SVN trabaja de manera centralizada, es decir, sus proyectos, los repositorios están almacenados en un servidor, el cual guarda cuidadosamente esa información. Luego tenemos copias locales que son como una clonación de cada proyecto que vamos a trabajar en nuestras estaciones de trabajo. De hecho, todo este esquema puede estar en una estación de trabajo, pero ya simulando o pensando en una situación real de un trabajo colaborativo de varios desarrolladores, debemos pensar que el repositorio SVN debería estar en una máquina dedicada, en una LAN o una VPN, y que los desarrolladores puedan tener acceso vía ciertas credenciales que se les dé en el mismo servidor SVN. Para poder trabajar con SVN habrán acciones que desde Power Builder vamos a hacer contra la copia local del proyecto, o habrán también acciones que vamos a hacer desde Power Builder que van a impactar directamente al repositorio central. Y entonces tenemos las principales funciones. Estas tienen que ver principalmente con lo que pasa con el repositorio central. Por ejemplo, con SVN Commit podemos agregar un objeto desde Power Builder hacia el servidor de control de versiones SVN. También podemos confirmar los cambios en el servidor o eliminar un objeto del servidor si la copia local ya ha sido eliminada. Luego tenemos otra función que se llama SVN Update. Esta lo que hace es obtener el objeto del servidor de control de versiones o actualiza la copia local si el objeto ya existe en la máquina local. Luego tenemos las funciones de bloqueo o liberación de los objetos. Y esta tienen que ver con SVN Get Release o SVN Get Lock.
Con respecto al trabajo de objetos, en todo momento aquí se menciona la palabra objeto. Un objeto puede ser desde una ventana, un data windows, un menú. Todos estos dentro de lo que es la copia local o el servidor digamos centralizado, se trabaja a nivel de SRW, por ejemplo para las ventanas, SRD para los data windows, SRM para los menús y así etcétera con los demás tipos de objetos. Esos son los que se almacenan dentro del repositorio, y la estructura de cómo se organizan tiene que ver con carpetas. Las carpetas reflejan las librerías, también hay carpetas que reflejan los targets, y el nivel más alto de lo que es un proyecto en Power Builder con SVN es el Workspace. Pero en SVN no se guardan los objetos Workspace o Target. Por ejemplo, la PBT no se guarda, tampoco se guarda no se guardan las PBLs, se guardan carpetas que representan a esos objetos. ¿Qué otras funciones están disponibles y que ya tienen que ver con el trabajo tanto a nivel local como con el repositorio central? Por ejemplo, conectarnos a un Workspace. Digamos, si quisiéramos acceder a un proyecto SVN desde un IDE Power Builder, podemos conectarnos y traer todos los elementos bajo ciertas credenciales para poder trabajar con ese proyecto ya en nuestro IDE y empezar todo el trabajo de sincronizar objetos. También, si es que estamos partiendo de cero, es primera vez que vamos a configurar nuestro Workspace para que trabaje con el formato SVN, entonces utilizamos Add to Source Control. Luego tenemos el SVN Commit, el Update que acabamos de mencionar. Luego tenemos el SVN Resolve para lo que es resolución de conflictos. SVN Get Release Lock también lo mencionamos hace un momento. Si queremos, por ejemplo, navegar por el código fuente de nuestro objeto y comparar el objeto que tenemos en el IDE Power Builder versus el objeto que está en el repositorio local, podemos utilizar SVN Diff. Luego, para poder ver el log de cambios de un objeto en particular, utilizamos SVN Show Log. También acciones como Refresh, Upload PVL y también abrir el folder que contiene el proyecto. Bien, empezaremos la demo desde el Visual SVN Server. Esta herramienta ya la instalé previamente, es muy sencilla de descargar y fácil de instalar. Esta edición es una edición gratuita. Así que para el trabajo con Power Builder lo que necesitamos es por lo menos definir un repositorio donde va a alojarse el proyecto Power Builder, también definir por lo menos un usuario y opcionalmente el tema de grupos de usuarios, ¿no? Entonces seleccionamos repositorios y creamos nuestro repositorio para esta demo. Esta opción la dejamos por defecto, colocamos un nombre. Repositorio vacío, y en la parte de accesos y permisos nosotros podemos dejar abierto a que cualquier usuario se pueda conectar, o también podemos personalizar estos permisos. En este caso, por ejemplo, yo ya tengo un usuario registrado. Este usuario tiene también un password, así que al momento que yo quiera conectarme al repositorio voy a tener que poner el usuario y el password para tener el acceso. Podemos definir si va a ser un usuario con acceso de lectura y escritura, así que le vamos a dejar en esa opción. Ya finalmente le damos Create y Finish. Entonces este repositorio tiene una URL que está aquí arriba, con la cual se va a conectar cualquier herramienta que quiera colocar objetos ahí. En este caso vamos a utilizar Power Builder 2019. Bien, por eso hemos copiado esa URL. Aquí en Power Builder lo que tenemos es ya una aplicación, puede ser cualquier aplicación, y vamos a trabajar esta parte a nivel del Workspace. Damos clic derecho y seleccionamos la opción Add to Source Control. Aquí en esta ventana seleccionamos la opción Subversion SVN. Luego pegamos la URL que acabamos de copiar, colocamos el usuario, el password del repositorio. Damos clic en Test Connection para verificar que todo esté conforme y luego damos clic en OK.
Bien, aparecerá esta ventana donde nos muestra una lista de todos los elementos, todos los archivos que están en nuestra carpeta de la aplicación. Algunos son imágenes, algunos son JSONs. Lo más importante es esta carpeta que se llama WS Objects. Esa carpeta va a tener la jerarquía, la estructura de todos los elementos de nuestra aplicación, es decir, nuestras librerías con sus respectivos objetos exportados en formato SR. Bien, damos clic aquí en OK y verificamos que se están creando todos los elementos tanto localmente como en el repositorio. Está finalizando y terminó exitosamente esta parte. Verificamos que estén conforme todos nuestros objetos y vemos que aparece un punto verde al lado izquierdo de nuestros elementos. Eso significa que estos elementos de la aplicación están sincronizados con el servidor. Bien, una vez que ya tenemos nuestro repositorio creado, nuestros objetos sincronizados, lo que vamos a hacer es cerrar aquí este workspace y vamos a conectarnos como si fuésemos un programador que no tuviese este código fuente y vamos a traer todo este workspace a nuestro ambiente local. Así que vamos a dar clic derecho, Connect to Workspace, cambiamos aquí, le damos Subversion SVN. Aquí por defecto ya reconoce que ha habido un trabajo con este repositorio, así que mantenemos este dato, si no tenemos que cambiarlo, indicando aquí el nombre del workspace en la parte final, ¿no?, de la URL. De igual manera aquí, el usuario y password podemos cambiarlos. Si estamos en otra estación de trabajo, podemos utilizar otro usuario. Test connection, va todo bien. Y un dato importante también es el checkout directory. En vista que vamos a trabajar con un ambiente de desarrollador diferente al anterior, vamos a utilizar una carpeta diferente. Le damos OK y lo que está haciendo es descargar a esa carpeta todos los elementos del repositorio para ese workspace. Ya tenemos en este usuario, en este programador, todo el proyecto. Ahora, ¿qué acciones nosotros podemos empezar a hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí en esta ventana de About cambiar el color, ¿no?, del background, cambiarlo así. Vemos aquí que ha cambiado el icono verdecito que estaba acá, el círculo ha cambiado por un check. Este check significa de que hemos hecho cambios en un objeto, pero todavía no lo hemos sincronizado con el servidor. Entonces aquí vamos a tener un menú contextual con diferentes opciones para realizar. En este caso corresponde hacer un commit de este objeto. Esto lo va a llevar al repositorio. Bien, lo tenemos en el repositorio. Vamos a ver qué tenemos en la otra sesión del otro programador. Abrimos el workspace, clic derecho aquí y SVN Update va a traer la actualización de ese objeto. Al abrir ya tenemos actualizado el objeto. Aquí lo vamos a poner About SVN. Vamos a cambiar el title. Entonces guardamos acá y hacemos otra vez el commit. Podemos poner un comentario, por ejemplo, cambio en el title, ¿no?, de la ventana. Damos OK y ya está. Si nosotros quisiésemos hacer más cambios, por ejemplo, bloquear este objeto para que solamente este programador haga cambios, entonces corresponde hacer algo aquí, SVN get lock. Y lo que hace es bloquear el objeto para que nadie más lo pueda modificar. Entonces cambia también el icono, se pone aquí un candadito y eso nos permite saber que ya lo tenemos nosotros bloqueado. Vamos a ir a la otra sesión, al otro workspace. Y nosotros, por ejemplo, quisiésemos, acá este mismo objeto, getLock. Queremos bloquearlo y nos va a salir un error. Vamos a darle cancelar aquí. Entonces nosotros tenemos que ir a desbloquear este objeto en el otro workspace. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho, SVN Release Lock. Y de esta manera ya queda liberado en el repositorio central. Y así otros programadores puedan tener la posibilidad de modificarlo.
¿Qué más tenemos? Por ejemplo, cuando adicionamos un nuevo objeto, cualquier objeto, lo grabamos, SVN, test. Aquí está, y reconoce que es un objeto nuevo. Entonces aparece un símbolo de más. Ese símbolo significa que no está sincronizado con el servidor central. Clic derecho y lo que hacemos es commit. Ese objeto ya está en el servidor. Para que el otro programador pueda descargarlo, simplemente hace clic derecho a nivel de la librería o a nivel del target y luego update de la librería. Ya trae, en este caso, dentro de los cambios, esta nueva ventana. Vamos a hacerle un cambio y vamos a cambiarle el color de fondo. Lo guardamos. Hemos modificado, cambió el símbolo al check. Entonces lo que hacemos es hacerle un commit, subir los cambios. Vamos a ir al otro workspace y vamos a intentar hacer otro cambio. Lo guardamos y al momento que yo seleccione el commit me va a mostrar un error y no ha cambiado el estatus del objeto. ¿Qué significa? De que este objeto no está sincronizado con el servidor. Hacemos un revert y ya está. Lo corregimos. Vamos a hacer un update. Y ya nos trae el color verde. Por ejemplo, si ya está actualizado el objeto, hacemos unos cambios. Aquí SVN demo. Y queremos ver la diferencia de esto con nuestro repositorio local. Simplemente hacemos clic derecho, SVN diff. El SVN diff nos va a mostrar a través de la herramienta Tordis SVN la diferencia en los objetos. Y ahí podemos ver, en este caso ha cambiado el título de la ventana. Muy bien, entonces hay diferentes situaciones que podemos manejar. SVN es un buen sistema de control de versiones, diferente a Git, que maneja un repositorio descentralizado, pero digamos para un trabajo también colaborativo que queramos implementar al trabajar con Power Builder, SVN es una muy buena opción. Así que ya les dejo a ustedes para que sigan probando con otras opciones del SVN y puedan sacarle provecho en sus proyectos. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.